Vamos a empezar. Estamos con el maestro Guillermo Gómez Herrera, CEO de Consultoría Sustentable G2H, especializada en brindar servicios para la industria para hidrocarburos y petrolíferos, así como la automatización y robótica. Eh, eh, Mucho gusto, qué bueno que estés aquí con nosotros. Si nos pudieras dar primero un breve contexto de quién eres, tu trayectoria, y ya después podemos avanzar con las preguntas. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación antes que nada. Como bien dices, bueno, presentarme, yo soy Guillermo Gómez, soy ingeniero químico industrial con una maestría igual en química industrial por el Politécnico. Justo por este tema de la química, he transitado en temas desde ingeniería ambiental, de polímeros, hidrocarburos, y en los últimos años me he enfocado en temas de energías de transición y renovables, por lo que ahora, como director de la consultoría G2H y parte de los objetivos que tenemos, pues estamos desarrollando pues nuevas iniciativas que atiendan y que puedan aportar al nuevo sector de vectores energéticos, principalmente en el tema de biogás e hidrógeno. Además, pues participo en distintas asociaciones. Soy el director de enlace de Young Pipeline Professionals México, que es una asociación de jóvenes para jóvenes. También soy director técnico en la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, Comprimido, Licuado y Biogás, representante de consultores y microempresas en el Consejo Nacional de Biogás, y también colaboro con la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Entonces, pues eso es como un tanto breve, pero creo que significativo en la parte de la trayectoria que hasta el momento tengo. Ok, excelente, pues una gran trayectoria. Bueno, un poco entrando a la materia de lo que vamos a estar hablando en esta entrevista. Bueno, eh, una de las energías que están sonando ahorita, que se está haciendo como una fuerte campaña, es el hidrógeno verde. Entonces, pues primero, si nos pudieras dar un breve contexto de qué es el hidrógeno verde y qué lo diferencia de otros tipos de gas. Claro que sí. Me gustaría por mencionar que el hidrógeno en realidad no tiene ni color ni sabor, ¿no? Sin embargo, en los últimos años se les ha asignado colores dependiendo de la fuente de la cual se utiliza para su producción. En el caso específico del hidrógeno verde, hace referencia que su producción es cero emisiones de CO2, que es un gas de efecto invernadero por ahí que promueve el tema del cambio climático. Y pues justo esta producción se hace utilizando uso de energías renovables como la energía solar y eólica. Es por ello que se ha visualizado al hidrógeno verde como el vehículo hacia el tema de descarbonización. Ahora, en el tema de compararlo con otros gases, la realidad es que sería como muy abierto el tema de profundizar, o sea, de comparación. Sin embargo, se pueden resaltar algunas características del hidrógeno verde o del hidrógeno en general que lo hacen único, ¿no? Como el tema de su densidad, que es muy bajo, incluso más liviano que el gas natural, lo que nos representaría que tuviera una disipación muy rápida en el ambiente. Es altamente inflamable, no deja de ser al final muy combustible o tiene características de inflamabilidad muy altos, que esto quiere decir que con una baja concentración o incluso en concentraciones altas puede haber algún conato de incendio, ¿no? O tener algún evento de este estilo. Cabe mencionar que obviamente se necesitan otros factores para que se vuelva un riesgo inminente, ¿no? Tampoco quisiera como ahí satanizar el tema del hidrógeno, pero es parte de sus características. Algo también muy relevante es su poder calorífico, que es alto. Más o menos las referencias lo hacen alrededor de 120 megajoules por kilogramo. Esto para tener un poquito de equivalencia sería poderlo establecer, no sé, como una comparación con otros combustibles. Por ejemplo, un kilogramo de hidrógeno pudiese equivaler a 2.78 kilogramos de gasolina o un kilogramo de hidrógeno a 3 kilogramos de gas natural. ¿Esto qué significa? Que con una menor cantidad de hidrógeno tuviésemos la misma cantidad de energía que en comparación con otros combustibles, ¿no? Ok, excelente. Pues sí, muchas características muy positivas en general, especialmente esta parte del ahorro de energía, ¿no?
Bueno, más que del ahorro de energía, de la producción de más contaminación, ¿no? Pero como comentábamos, pues resulta todavía una energía muy nueva. ¿Cuál es más o menos el estatus de qué tan nuevo es específicamente en el sector energético mexicano? Pues yo creo que antes sería importante señalar que en México se produce hidrógeno. Solo que con esta tendencia de colores tendríamos como producción de hidrógeno gris e hidrógeno azul, es decir, estos dos tipos de hidrógenos son que vienen de la producción a partir de gas natural, es decir, todavía siguen emitiendo CO2. En el caso del hidrógeno azul, ahí se puede captar, sin embargo, pues viene de una fuente fósil, por lo que lo sigue haciendo contaminante, ¿no? Y es utilizado principalmente como suministro en la parte de las refinerías, en las plantas químicas y también en la producción de acero, ¿no? Sin embargo, pues sí es importante señalar que sí hay producción en México, sin embargo, todavía no de hidrógeno verde, ¿no? Incluso hay empresas en México cuyas matrices o filiales en otros países se encuentran desarrollando proyectos de hidrógeno verde. Sin embargo, en México aún pues, se encuentran a la expectativa, ¿no? Realmente todavía falta desarrollar ciertos temas que derivarán en el desarrollo de proyectos. Sin embargo, todavía hay como en vista, al menos se puedo nombrar dos proyectos que están en una etapa conceptual, es decir, todavía lo están desarrollando, pero que hacen referencia a que se podrían desarrollar en zonas geográficas en Baja California Sur y Guanajuato. Como lo comentaba, todavía está en la parte conceptual, es decir, todavía está en papel. Sin embargo, pues es prometedor, al menos con lo que se visualiza, y este sería producir hidrógeno verde específicamente a partir de energía solar. Entonces, ahorita es como podemos tener el estatus en cuanto a la producción de hidrógeno. Ok, bueno, como comentabas, pues al final de cuentas, México ya es productor de hidrógeno, aunque sea de otras fuentes, no es necesariamente verde. En ese sentido, pensando en un poco, si nos pudiera explicar la magnitud de eso, de ese mercado actualmente de los hidrógenos de otros colores, en específico el gris y el azul, hay un interés real por seguir el camino del hidrógeno verde en comparación, bueno, más bien para ir de acorde a lo que se está hablando, no sé, en los foros mundiales o en lo que busca seguir la agenda de 2030. Sí, creo que existe mucho interés por algunos de los participantes que formarían el ecosistema, como son las asociaciones. Una de ellas justamente es donde colaboramos, en la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Hay empresas de equipamiento e incluso algunas agencias estatales de energía, como es el caso de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, que son promovedores de este tipo de vectores, ¿no? Específicamente del hidrógeno. Sin embargo, pues sí hay puntos clave que aún se necesitan definir. Lo que sí, digamos, es importante resaltar es que alrededor del mundo a México lo miran, incluso con estos interesados, y reconocen el alto potencial que hay en México para la generación de hidrógeno verde. Lo hemos visto a lo largo de pues, todos los años donde ha sido un boom el tema energético. México cuenta con características privilegiadas, no exenta el caso de la generación para energías renovables, no es la excepción, y por lo tanto es siendo un elemento esencial para la producción de hidrógeno verde, es pues una gran oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí hay mucho interés porque hay un gran potencial, ¿no? Ok, bueno, además de las ventajas ecológicas que implica esta parte del hidrógeno verde, eh, ¿qué acciones en específico o bueno, en la generalidad del país se tendrán que tomar para empezar a pensar en proyectos ya más allá del papel? Claro, pues un poquito lejos, bueno, entre comillas, lejos de los beneficios ecológicos, definitivamente sería una gran oportunidad para la generación de empleos. De hecho, ya se han realizado varios estudios, de hecho, cooperaciones internacionales que desarrollan todo este tipo de estudios estiman más o menos que para 2050 pudiese ser una oportunidad de México de obtener más o menos como 90,000
empleados que estuvieran desarrollando la infraestructura, derivado que el hidrógeno pues es un vector energético versátil, que se puede transformar en electricidad o se puede desarrollar como combustible sintético y de ahí se aterriza o se pudiese aterrizar con fines comerciales, industriales e incluso de movilidad, ¿no? Que al final en México tenemos un gran parque vehicular y que incluso pudiese complementar esa parte. Ahora, en este tema que me pregunta sobre qué necesitaríamos pues poder estudiar o poder analizar, recientemente en febrero pasado se celebró el primer congreso sobre hidrógeno en México, donde muchos especialistas que realmente representan los que están o son actores que representan este sector hablaban o presentaban los retos y oportunidades de México para el desarrollo del hidrógeno, ¿no? En lo cual se centraba en resolver cuestionamientos que pudiesen ser muy básicos, pero que son fundamentales para marcar cuál sería el camino, ¿no? Como qué, cuándo y cómo, ¿no? ¿Qué se quiere desarrollar? ¿Cuándo se quiere desarrollar? ¿Y cómo se podría desarrollar, ¿no? Llegando así al reto que creo que desde mi punto de vista el más importante, en el momento, en este momento, en lo que refleja la actualidad de México, pues contar con una ruta crítica, ¿no? Que lo podemos ver en foros que lo llaman como hoja de ruta, o, podemos hacer ahí el símil, ¿no? Pero que siendo más ambiciosos e incluso lo ha externado la Sociedad Mexicana del Hidrógeno y en la cual ha estado trabajando durante muchos años en un plan nacional de hidrógeno, que es lo que realmente necesitaría México para poder definir la estrategia para el desarrollo de este tipo de proyectos, pero desde una forma factible y alcanzable. Ok, excelente. Y un poco pensando justo en nuestra situación actual, en un poco pues el contexto energético que vivimos, y bueno, especialmente ahorita con lo de la reforma energética, eh, ¿ves de alguna manera esta parte de la ruta crítica que se pueda tomar o, o hay algo que se esté pensando precisamente hacia moverlo hacia ese lado? Yo creo que estableciendo este plan nacional o la parte del plan estratégico va a derivar a tener los objetivos específicos, ¿no? Donde van a aterrizar justo en la participación sobre todo del gobierno, en el reconocimiento del potencial que tiene México en la parte de las energías renovables y por ende en los vectores energéticos, ¿no? Esto a través, ¿cómo se va a ver reflejado? Pues a través del desarrollo de políticas y un marco regulatorio que represente los alcances de los proyectos, ¿no? Ahorita que mencionabas justo la reforma eléctrica, pues eso es lo que en su momento se ha percibido, ¿no? Y se ha vuelto una realidad el tema de detener quizá un avance y que todo va encaminado pues a ciertos lineamientos que ya ha tenido el país. Sin embargo, hacer ese cambio yo creo que sería muy importante y definido en algo muy aterrizado o estratégico, definiría yo creo muy bien los primeros pasos que debemos dar, ¿no? Yo creo que también el tema de cambiar un poquito, pues a veces el speech o el tema que se da sobre, no es venir a reemplazar, o sea, idealizamos muchas veces que hoy contaminamos, hablándolo muy vagamente, hoy contaminamos y mañana ya utilizamos todo renovable, todo es una transición, esa es la realidad, necesitamos estar muy aterrizados que es una transición y que nos va a llevar tiempo hacerlo, ¿no? Y teniendo eso consciente, cambiar justamente esta mentalidad, este paradigma, donde es un complemento, incluso hasta los acuerdos que hemos tenido como país para poder bajar el tema de emisiones, o sea, es un complemento a la estrategia política nacional, y si podemos cambiar, yo creo, eso es en mi punto de vista, cambiar esa idea donde es sustituir y derrumbar todo lo que se está haciendo y cambiarlo a que es un complemento e inicio de una nueva etapa en la transición de las energías. Yo creo que ese pudiese ser un primer gran paso para poder estar hablando de hidrógeno verde y de otras
posibles energías que pudiesen surgir. Ok, y bueno, pensando un poco en lo que comentabas anteriormente, México, pues evidentemente es un lugar que desde el punto de vista internacional lo ven con ojos de que somos privilegiados, ¿no? Por la región en la que nos encontramos, todos los recursos que tenemos. En ese sentido, pensando en todas esas opciones que tenemos bueno, como abanico, digamos, ¿es el hidrógeno verde el camino ideal o se deberían evaluar más opciones? Digo, obviamente sería complementario, ¿no? Como dices, ir abriendo puertas, pero eventualmente se podría hablar del hidrógeno como la fuerza energética de México. Yo creo que sí, creo que si no, ahora sí que si nos vamos, y a lo mejor no tanto filosóficamente, pero sí conceptualmente en el término ideal, pues sería como lo más idóneo, ¿no? Lo que más pudiese ayudar o sería lo más, digamos, impactante por lo que está sucediendo, no solamente en México, ¿no? Pues al final a nivel mundial y es una tendencia. Yo estoy seguro que al final va a ser un camino que vamos a tener que recorrer hasta llegar a ese punto. Lo que sí es un hecho y es importante que tengamos los que estamos en este sector o los que somos promovedores de este tipo de vector, pues que seamos muy conscientes, ¿no? Lo menos que fuese positivo para poder desarrollar este sector es dar una mala imagen o una mala idea de que es muy sencillo, ¿no? No es imposible y definitivamente necesitamos llegar ahí. Sin embargo, si no exploramos como otros países el tema de esa transición que comentaba, pues va a quedar en eso, en una idealización donde como no transitamos, va a ser difícil pasar de negro a blanco en un solo paso, ¿no? Que es lo que a veces se percibe o de repente se ve. Recordar que al final nosotros tenemos otra realidad energética en cuanto a disponibilidad incluso todavía de hidrocarburos, el tema de gas natural, las políticas y todo eso al final como país tenemos que analizarlo para poder ver cómo llegar a ese punto, que lo vamos a hacer, eso sí estoy convencido, sin embargo no va a ser de manera inmediata, ¿no? O sea, no dejar de vista que, por ejemplo, países europeos o incluso países que están en Latinoamérica necesitan transitar de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque al final ya no es factible para ellos poder seguir utilizando, no sé, hidrocarburos o no tienen la disponibilidad. Entonces les sale, voy a decirlo a lo mejor muy coloquialmente, pero les sale mucho más barato el poder transitar ya energías verdes o renovables que seguir trayendo combustibles tradicionales, ¿no? Sin embargo, pues no todos estamos en el mismo contexto, ¿no? Incluso en el tema que está sucediendo pues, con lo de la guerra de Rusia y Ucrania, pues los está orillando precisamente algunos países a tener que transitar más rápido hacia este tipo de vector, como es el hidrógeno verde, porque están viendo un riesgo en la disponibilidad de combustible, en este caso de gas natural, ¿no? Entonces, ya que lo ponemos de una manera, pues, o lo contextualizamos de una manera general y luego lo aterrizamos a lo que tenemos hoy en día, necesitamos analizar cuál sería esos pasos para la transición. Definitivamente vamos a caminar para allá. Necesitamos cumplir con muchos compromisos que se tienen como país hacia la descarbonización. Sin embargo, no podemos dejar de lado que tenemos todavía mucha dependencia y una energía base que tenemos que cubrir y con ello, por eso comentaba, se puede ir transitando como un complemento, desarrollando todo lo que falta aún para poder llegar ahí. Ok, pues sí, excelente. Y bueno, ya nada más para terminar de redondear un poco toda esta entrevista que ha sido muy nutritiva. Pues sí, ¿cuál sería un poco digo, ya más o menos lo dejaste entrever, pero cuál sería pues este mensaje final tanto a la industria energética pues sí, a cualquiera que estuviera interesado en perseguir
esta planificación, digamos? Yo creo que lo primero sería el tema de, estamos en la era de la información, ¿no? Entonces tenemos información y nos bombardean con mucho contenido. Entonces, no es malo, sin embargo, hay que ser muy selectivos para poder aterrizarlo a lo que tenemos en México, ¿no? Entonces, yo creo que sería primero eso, poder informarnos, conocer muy bien el tema de lo que representa el hidrógeno y aterrizarlo a nuestras condiciones para poder llegar a ello, ¿no? Y obviamente sería el mismo discurso para cualquier actor, ¿no? Es decir, al empresario que obviamente quiere invertir y necesita que sea factible económicamente el desarrollo de estos proyectos. El gobierno, obviamente, es el mismo mensaje que puede entender que no es ir en contra de algo que hoy en día está, sino que es un complemento y una necesidad que puede ayudar. Incluso en el tema de investigación, que se pueda apoyar más. En México hay más de 10 grupos que están viendo temas de investigación básica y aplicada. Entonces es unir, yo creo que hay muchas piezas y en un mismo mensaje unir el tema esfuerzos para poder desarrollar justamente lo mejor, la mejor estrategia para el desarrollo de este sector. Yo creo que sería lo principal, como lo comentaba. Si no tenemos bien definido qué queremos, pues va a ser complicadísimo desarrollar algún tema. Si no hay certidumbre, si no hay políticas, si no hay marco regulatorio, complicado que se pueda desarrollar, ¿no? Ya se ha vivido y se vive actualmente, lo comentaba en el tema de la reforma eléctrica, se está viviendo ello y justamente es derivado por una necesidad rápida que se fue dando, ¿no? Entonces, ser conscientes es lo que diría de sobre el contexto del hidrógeno, no irnos a un sueño, nos venden muchas veces muchos sueños, pero es poder ser solamente aterrizado a lo que representa realmente. Y no quiere decir que no se pueda, ¿no? Sí vamos para allá, sin embargo, tenemos que ver qué pasos tenemos que dar.